aquí estamos otra vez, lo mismo que el otro año. Las cosas que quedan grabadas aquí, Dios mío. Antes de que comencemos, antes de que sigamos, les voy a mostrar una cosa que me acaba de traer mi niña que acaba de conseguir en la casa. Una empresa de transporte aquí en Perú que se llama 11 de noviembre. Y hoy es 11 de noviembre. Este es un tiquecito, por cierto, un dato cultural para ustedes. Este es un tiquecito que le dan a uno en algunas líneas de autobús, bueno, en unas que son, digamos que públicas, de la alcaldía. Y si el autobús tiene un accidente y uno resulta herido, tiene que ir a una clínica, con este tiquecito uno reclama que le den el seguro de la alcaldía. Bueno, se supone, yo no he sabido nunca de ningún caso. Y ojalá que no sepa nunca, y mucho menos porque yo mismo he tenido un accidente en un autobús. Pero lo estoy mostrando porque ella se lo encontró en la casa y me dijo, mira, vino aquí y me lo dejó aquí, mira, la fecha de hoy. Coincidencia. Sí. Eh, bueno, entonces, tenían la mano levantada Betancourt y Juárez. ¿Qué querían decir? ¿Cuál es esto? No. Bueno, entonces No. yo, la verdad es que lo mío es algo bastante sencillo. Podría llegar a decir que inocente o falta de cultura general, pero quisiera saber qué es el gallo de oro. No lo googleé y conseguí una película. No sé si se refiere a eso. Una película cubana, ¿no? Eh, sí. Bueno, pero, oh, sí, yo creo que la vi alguna vez. Pero mira, Betancourt, no sé, a mí me suena como a una marca de aceite, de aceite comestible, pero no estoy seguro en absoluto. No sé si alguna vez lo he investigado o que alguien en una clase lo dijo. O no sé si es que me viene a la memoria una lata, porque creo que venía en lata. No, no en un frasco, ni en una botella de vidrio, ni. En esta época, cuando yo era niño, los aceites vegetales, aunque no debe ser razonable ponerle plural a aceite, venían en botellas de vidrio, no de plástico. Eso de plástico es recentísimo. Me suena a marca de aceite. ¿Qué dice? ¿Qué hay alrededor del gallo de oro? Una canción que no recuerdo, a ver, lo vuelvo a buscar. Ok, al buscarlo, una canción de Ana Gabriel y la película de El Gallo de Oro. De... Pero dice canción. No, 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 no. Yo me refiero que en el texto, en el cuento. Ah, perdón, perdón. ¿Qué dice En el antes y qué dice texto, después? el talco Menem, los escarpines, el Gallo de Oro, los evenflos, la tarjeta de bautizo y sigue. Mm, O sea, mm, se refiere a algo de la niñez, por lo que sí, entiendo. Por lo sí. tanto, eh, me imagino que podría ser la película que la veía cuando era pequeño. Es Algo que así ahí es. hace No, referencia a no. cosas, wow, que yo le tuve que preguntar a mis papás porque yo no sabía que era eso. Sí, yo busqué muchas cosas. No, El Pablum, por ejemplo. ustedes tienen que preguntarles a sus abuelos, porque Brito García tiene como 75, 80 años. Aún vive, pero es muy mayor. Y ¿Qué fue lo que, entonces, lo que preguntó Ricardo? Voy a aprovechar a mi papá aquí y preguntarle. Gallo de el oro. gallo de oro. Sí. Pero Solamente mira, dice eso. bueno, Eh, está entre otras cosas que usan un bebé, por ejemplo, el Benflo y Ok. no me acuerdo qué otra cosa. Pero Pero mira, ahí sí tiene sentido lo que dice el profesor de un aceite por el puede ser. bautizo, el nacimiento. No, y puede ser que, bueno, cuando le cambian el pañal, puede ser que le pongan aceite, pero no podría asegurar. Yo, Exacto.
dije que podía ser una marca de aceite comestible, eso es lo que me llega así lejanísimamente en la memoria, pero no lo puedo asegurar. Sí, Eh, sí, es un nombre extraño para hacer un aceite que se le pongan las nalguitas al bebé, sí, ¿verdad? pero bueno, es de otra época también, no sabemos. Sí, Yo sí, no no, sabemos. mira, Ricardo, tú dices que podía ser que veía la película. No parece una película para niños y además, Sí, esto de que los niños vean películas a cada rato, cada vez que se les antoja, o haciendo un clic, es eso nuevo. es, eso ya tú eres viejo para eso. O sea, cuando tú Sí, naciste no se hacía, imagínate tú hace 50 años. claro. Entonces, Sí, no, o lo de la sea, película no es. debe ser un aceite, es lo más probable. Pero la verdad es que estuve dándole vuelta bastante rato y no Yo, conseguía nada. yo cuando leí ese cuento le pregunté varias cosas a mi mamá, que sí tiene más o menos la edad del autor, ¿no? Yo creo que es más joven, pero bueno, más o menos de la misma época. Y eso del gallo de oro no recuerdo que me haya llamado la atención, no sé si lo investigué, creo que no. Perdónenme que no les puedo aclarar eso. Juárez iba a decir algo también antes de la interrupción. Ah, sí, que cuando usted preguntaba que comentó Daniela, como que alusión nos hacía el cuento al estar escrito así sin coma. Para mí, aunque, bueno, diciendo usted más o menos la edad que tiene el autor, Luis Brito García, se podría decir que entonces era como ya adelantado a su época, pero al estar las palabras así, para mí es como cuando uno ve una película que comienzas a ver como recuerdos o cosas y simplemente es una imagen tras otra. Sí. Entonces tú estás recibiendo esa información y estás como que conectando. Entonces en este caso, al estar las palabras así sueltas, cada vez que yo veía una palabra, mi cabeza trataba de conectar con algo para poder ver la siguiente, conectar con algo, poder ver la siguiente, pero claro, como eran muchas, y en algunos casos mi cabeza no lograba enlazarla con algo, ayer era donde pausaba y tenía que seguir o buscaba o preguntaba porque necesitaba encontrarle a esa palabra una imagen en mi cabeza. Ujú. Fíjate que también, no solo en las películas, sino que en la vida en general o en la memoria, las cosas le vienen a uno así, en aparente desorden. Uno dice que es desorden, pero quién sabe cuál es el orden que le está poniendo la memoria al asunto. Eh, uno recuerda, por ejemplo, un peluche que uno tenía cuando era chiquito y eso le trae otro recuerdo que se relaciona y luego viene otro y otro y otro y otro y uno dice que es desordenado, pero quizá no lo es. Aristóteles dice que solo hay tres maneras de recordar y ahora no sé si me voy a acordar de las tres, que son por contigüidad, es decir, de repente te viene un recuerdo y te acuerdas del que está al lado, o de lo que estaba al lado, de lo que estaba cerca, lo que estaba alrededor cuando sucedió eso. Entonces, por contigüidad. Por semejanza, porque lógicamente, si recuerdas a, a una persona, te acuerdas de su papá que era igualito, o viceversa, te acuerdas de su hijo que era idéntico a él. Entonces, la semejanza es otra razón para recordar, o es otra cosa que nos hace recordar. Y la tercera era ¿cuál? Por el contrario, creo. Te acuerdas de una cosa, te acuerdas también de la contraria, ¿no? Una cosa que parece bastante lógica. Yo supongo que en psicología han hecho algunos avances después de Aristóteles, ¿no? Pero yo recuerdo que él decía esas tres cosas. Y eso parece suceder aquí. ¿Te acuerdas el narrador? Si es que ese cuento tiene narrador, que no sé si eso se puede llamar narrador. Qué buen ejemplo para discutir sobre el concepto de narrador. Mencionas una cosa que utilizaba un bebé cuando era pequeño, o que bueno, que utiliza a alguien de adulto, digamos, por ejemplo, una corbata. Ah, bueno, te puedes acordar de las cosas que van junto con la corbata, ¿no? Puede ser el saco, puede ser la oficina, puede ser, ¿no?, el trabajo. Y te acuerdas de corbata, pero también te acuerdas de algo que se parece, digamos que en forma, un color. No te acuerdas
No sé, ¿qué cosas son así rectas? Cuchillo, una espada, se parece a una corbata, o una lengua larga, una lengua de jirafa. Son unas lenguas larguísimas que las jirafas se las meten en la nariz. Les da la longitud de la lengua para meterla en la nariz. Y también te puedes acordar de otra cosa. Si la corbata te recuerda al trabajo, pues tú te acuerdas de cuando vas al cine, cuando vas a la playa. Así más o menos funciona la memoria, ¿no? Te acuerdas de una cosa y entonces de repente, pum, 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 vienen las otras. En ese texto parece suceder eso. Tú mencionas un producto que se utilizaba cuando uno es pequeño y devienen con los demás, ¿no? Y no solo lo que usa el bebé, sino también lo que usa la madre. Y no solo lo que usa la madre, sino los que están regados por toda la habitación del bebé, etcétera. Ese texto es, digo yo, que un éxito en intentar remedar o imitar o rememorar, reconstruir escenas, episodios, periodos de la vida de una persona y la vida entera con marcas de productos. Una cosa que me deja impresionado cada vez que me encuentro otra vez con ese texto. Solamente disparándole la memoria al lector con una marca de un producto. Claro, a medida que va pasando el tiempo, cada vez menos lectores recuerdan ciertas marcas, ¿no? Porque han salido del mercado, porque no se utilizan, pero hay marcas que siguen usándose. Por ejemplo, al final, cuando menciona la funeraria Roversi, creo que dice Roversi y otro apellido, a mí me parece que yo lejanamente recuerdo haber visto el logo de la funeraria Roversi y no sé qué, cuando llegué a Caracas, cuando yo tenía 18 años. Lejanamente me parece que la recuerdo, pero ya dentro de 20 años nadie se va a acordar de eso. Claro, ustedes, los más jóvenes, que investigan estas cosas, lo dejarán escrito. Algún artículo tiene que existir ya, o puede salir en el futuro, que deje claro qué era cada una de esas cosas. Seguro que el gallo de oro este aparece en alguna tesis de la Escuela de Letras o de idiomas que han escrito sobre los cuentos de Prito García, y que descifran todas esas señales, todas esas marcas que hay en el texto de etapas de la vida del sujeto, del personaje. ¿Qué más tienen por ahí? Me doy cuenta de que, no, observo que, me doy cuenta de que, porque uno se da cuenta de algo, no se da cuenta algo, entonces cuando uno usa darse cuenta tiene que usar de. Esa expresión requiere la preposición de. Me doy cuenta de que no hemos comenzado, como la semana pasada, por la lectura de esos textos que nos parecen maravillosos. ¿Se acuerdan de eso? Ay, verdad, yo quería saber si la semana ¿Verdad pasada lo que hicieron, que sí? no pude estar. La semana pasada lo hicimos, sí, solo estábamos Chisme, no aguantaba la curiosidad. Dameris. Dameri y alguien más. Dameris. Ajá. ¿Quién era el otro? Y La bueno, otra. yo, ¿Tú también? profesor. Ah, muy bien, Sí, claro, sí. Rincón. Éramos Rincón solamente A4. nosotras dos. Sí. Sí, y yo también leí un cuento. No trajeron nada para hoy, ¿verdad? Mentiría si digo que traje algo, ¿no? No, no hay No traje problema, no hay nada. problema. Este, no, si nadie lo trajo, no hay problema. Podemos dejarlo para la semana que viene. Esta puede ser nuestra capsulita de placer cada semana, eh, ya que no lo hemos podido hacer presencialmente al principio del año. Pero no quería que pasáramos a eso. Quería preguntar si se habían acordado o no. Si nadie trajo nada que quisiera leer, seguimos con lo que estamos tratando. ¿Qué otra cosa tienen por ahí? ¿Qué otra cosa les llamó la atención o les dio dudas o lo que sea de lo que han estudiado esta semana? Aquí Contreras me dice que el asunto del 11-11 es buena suerte. Bueno, qué bien. Creo que había otros mensajes en el chat, en
en el segmento anterior y no los leí. Perdón. Ay, el libro bellísimo, no lo terminé completo, llegué como hasta la mitad. El libro no, el texto de Todorov sobre el origen de los géneros. Déjenme buscar aquí en mi foro que yo. Completo, es un libro de teoría, es un... Ay, por favor. El profesor me representa. Que los Uy, libros pero de hubo una teoría... parte que me Ujú. gustó mucho. Yo la cité, pero es que la tengo en el foro, ya la busco. Lo que pasa es que los Genial. libros de teoría, bueno, sí, hay muchas cosas que pueden ser interesantes, ¿no? Claro que sí. Claro, sí, eso es Pero, verdad. pero uno, uno los lee cuando, bueno, cuando tiene que leerlos, no lo hace por placer. Es así, es así. Pero sí. Por Bueno, placer pero viene... puede... Pero luego tenemos a Sí. Milady que de verdad que se ve que le apasiona. O sea, a mí me Bueno, encanta. No, fantástico, Eh, fantástico. Bueno, que lo haga. la Así culpa me de que la gusta. tenía que leer. No, pero es que hay uno que puede llegar a ser interesante. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, claro. Todorov es un autor muy sencillo, creo yo. Sí, sí, hay textos de Todorov que son de teoría y todo, pero a uno le da gusto leerlos. Lo que pasa es que eso no es la primera opción que uno tiene para disfrutar. Claro, claro. Y hay gente también que disfruta leer de teoría. Una gente extraña, pero bueno, existe, también son humanos. Pero bueno, sí, tal cual. Gracias a Esas Dios que existe esa gente. habilidades. Sí, gracias a Dios que existe esa gente para que nos explique a los demás que gustamos de otras cosas, Amén. cómo es Amén. la teoría, ¿no? A los profesores debería gustarles leer sobre teoría, pero no me sucede a mí. Ok, ya lo encontré. A ver, O sea, me gustó mucho porque él, como que en el contexto, hablaba de a veces como la acepción que se hace con los géneros de los libros. Que tal vez uno puede caer, en vez de disfrutar la obra, en ese debate de no, porque este libro es de esto, porque no debería ser del otro. Entonces él dice, solo importa el libro tal cual es, aparte de los géneros, fuera de las clasificaciones, prosa, poesía, novela, testimonio. Un libro ya no pertenece a un género. Todo libro remite únicamente a la literatura, como si ésta contuviese de antemano en su generalidad los únicos secretos y fórmulas que permiten dar a lo que se escribe realidad de un libro. Esa fue la parte que rescato de todo lo que leí. besos para Todorov. Muy bien. Debe haberlo escrito en francés, el muérganos. Sí, de un libro de web aprendí. Sí, lo que pasa es que él escribió en francés a pesar de que él era rumano. Yo les he dicho eso aquí en la clase, que lo que más importa es el placer de la literatura. Después, cuando uno ha leído mucho, entonces empieza a decir, mira, generalmente pasa tal cosa en los libros, generalmente pasa tal cosa en la poesía, generalmente pasa, y entonces, aunque uno no tiene esa intención, está haciendo sí, teoría. Porque eso es lo que hacen los teóricos. Han leído tanto que de repente un día, ¡pum!, empiezan a encontrar parecidos entre obras, entre grupos de obras. En este periodo, mira, el libro de fulano y el otro y el otro y el otro, todos son de ese mismo siglo. Mira, aquí tenemos un rasgo que es común a todos, o a casi todos. Vamos a anotar eso. Y empiezan a anotar, a hacer anotaciones y cuando se dan cuenta tienen un libro sobre una teoría, que es teoría porque no es exactamente el texto literario, sino que es un texto que habla del objeto de estudio, como si lo pusieran en el microscopio, habla del objeto de estudio que es el texto literario. Y eso sucede en todas las disciplinas en realidad, porque también la medicina, por ejemplo, aunque ahí uno tiene que poner la cosa en el microscopio, cuando pones tantas cosas en el microscopio, y empiezas a encontrar semejanzas entre ellos, saca la teoría del cáncer, por ejemplo. Tengo la teoría de que el cáncer se produce por esta razón, cuando a la célula le pasa tal cosa. Eso más o menos es lo que se hace también en las humanidades. Tengo la teoría de que tales textos funcionan de tal forma por tal razón. Y entonces los demás vienen y tratan de comprobar si es cierto y generalmente descubren que es cierto.
Yo les he mencionado esa idea de Todorov, él la dice con muchísima más belleza que yo, de que lo que tiene que importar es el texto. Porque en el texto está lo que tiene que haber. Es más, yo llego hasta el punto de decir, que no dudo que lo diga también Todorov en algún otro punto, yo llego hasta el punto de decir que en el texto está contenida la vida. Bueno, eso es lo que usted tiene que examinar. En el texto está contenido el hombre, el ser humano, todo lo que el ser humano es y puede ser, todo lo que el ser humano es y ha sido, todo lo que el ser humano tiene por dentro, bueno, y por fuera también, ¿no? Todos sus sueños, sus frustraciones, sus alegrías, sus fracasos, todo lo que desea y lo que no desea, etcétera. ¿Ya para qué sigo diciendo si ya lo dijo Todorov? Todorov a mí me parece un tipo genial. Qué bueno que se fue para Francia. ¿Qué otra cosa tienen por ahí? Muchas gracias, Milady. Ese fragmento provoca tuitearlo y todo. ¿Qué otra cosa interesante o dudosa, qué sé yo, tienen por ahí? ¿Qué han leído? ¿Leyeron algún otro texto del material? Ahora no me acuerdo si el único texto que había en el material de lectura de esta semana era el cuento de Víctor García. Sí, era ese y el de origen de los géneros que lo acaba de mencionar Milady. Pero bueno, realmente en cuanto a ese cuento, al de Ser, me gusta mucho porque, volviendo a retomar lo que habíamos dicho, en la vida no hay pausa y ahí se ejemplifica, no hay pausa. Tú no sabes en qué momento pasas de ser niño a adolescente y de adolescente a adulto y de adulto a esfumarte. Es así, eso es algo espontáneo y simplemente tienes que vivirlo. Y es impresionante porque a medida que tú vas leyendo cada palabra, vives la experiencia vicaria. Tú te reflejas ahí, tú recuerdas lo que has vivido, obviamente, dependiendo del punto en donde tú estás, ¿no? Y cómo te podrías reflejar en unos años. Ay, no, es demasiado. Apasionante. No, demasiado no. Inmensamente, Es inmensamente cauteloso, apasionante. inspirante, de verdad. Cauteloso, inspirante, de Oye, verdad que sí. voy a decir como diría Carlos Andrés Pérez. Consideren lo que acaba de decir la señorita Rincón como que lo hubiera dicho yo. Una vez en una entrevista de un programa muy conocido cuando yo estaba en secundaria e incluso en la universidad, bueno, del 98 para atrás, había un programa en Radio Caracas Televisión, que seguro que ustedes no recuerdan ese canal, que se llama, el programa se llamaba Primer Plano, lo conducía, el entrevistador era Marcel Granier, que era como el presidente del canal, y entrevistaba cada semana, cada lunes, a una persona conocida, destacada, que estuviera de moda en ese momento. Pero eran entrevistas muy serias, ¿no? No era un programa para niños, pero yo lo veía, porque mi abuela lo veía, entonces yo lo veía con ella. Y un día entrevistó a Carlos Andrés Pérez, en ese momento en que dejó de ser presidente la primera vez y antes de ser presidente la segunda vez. Y entonces las preguntas de Granier eran larguísimas. Este señor se tomaba como 3 o 4 minutos para decir algo y luego al final hacía una pregunta. Y a mí siempre me llamaba la atención que sus preguntas eran tan largas. Pero bueno, después la respuesta era más larga. Y un día Granier hizo su comentario que hace antes de hacer la pregunta, y cuando le toca hablar a Carlos Andrés Pérez, él dice, le voy a pedir al público televidente, no me sale imitar el acento andino de Carlos Andrés Pérez, pero bueno, dijo, le voy a pedir, ¿dónde está la cámara? Porque este era un tipo de televisión, de cámara. Señor, así, cámara uno. ególatra. Y entonces, ¿dónde está la cámara? Le voy a pedir al apreciado público televidente que considere las palabras del señor Granier como si las hubiera dicho yo. Ya está contestada la pregunta.
Entonces, le voy a pedir al público aquí que considere lo que dijo la señorita Rincón como que lo hubiera dicho yo. Lo que dijo la señorita Juárez antes también. Qué honor, qué honor. Lo mismo digo. Ay, muchas gracias. Bueno, ya que no hay muchos comentarios teóricos, preguntas y esas cosas, yo preparé dos cosas, bueno, una más que otra, para hoy, para cuando me tocara leer a mí, de esos textos que me impresionan, ¿no? Y lo tengo aquí en la pantalla, pero bueno, también suele uno, si hay alguna otra pregunta o comentario relacionado con la reunión de hoy, ustedes me tienen que decir, no, profe, no se pongan eso, todavía nos falta preguntar tal y cual cosa. Para ver cuánto falta aquí. 11 minutos me parece. Da tiempo. Estoy entendiendo que me van a dejar leer esto. Bueno, Adelante, profe. ustedes recordarán haber oído decir, nombrar, recordarán haber oído nombrar. ¿Vieron ese sintagma verbal? Con 4 formas verbales. Habrán oído. Mira, ahora se me fue. Menos mal que quedó grabado. Un sintagma verbal con 4 formas. ¡Wow! Isaac Asimov las construía con 8 en inglés. Bueno, ustedes habrán oído nombrar a Kunta Kinte. No. Kunta Kinte es el protagonista de una novela de un escritor estadounidense negro llamado Alex Haley. Bueno, y la novela se titula Raíces y es la historia de su familia. Desde el año 1750, cuando nació Kunta Kinte en África, que fue atrapado y esclavizado en América. Bueno, fue atrapado en África y fue llevado a América y fue esclavo en Estados Unidos. E intentó escaparse 1000 veces hasta que le cortaron medio pie para que no pudiera correr más y entonces ya desistió de eso, pero siguió siendo un esclavo aguerrido, rebelde, que nunca renunció a la idea de que todo hombre es un hombre y que la esclavitud es una injusticia, ¿no? Todo hombre es un hombre, parece una tontería decirlo, pero cuando es dicho por un esclavo, quiere decir, yo no soy un esclavo, yo soy un hombre, yo soy un ser humano, no soy un animal, y no soy inferior a este señor blanco que dice que es mi dueño. Nunca dejó Kunta Kinte de pensar eso. En 1979 se hizo una serie de televisión basada en este libro, que a pesar del racismo que hay en Estados Unidos y casi todo el mundo, después de 2 o 3 capítulos, todos los lunes en la noche se paralizaba todo Estados Unidos porque todo el mundo tenía que estar en su casa mirando televisor porque iba a ver un capítulo nuevo de Raíces. Bueno, y en Venezuela cuando la pasaron también pasó eso, ¿no? Yo no me perdí ni un solo capítulo. Y un tío mío tenía el libro y yo me fui para su casa varios días a leer el libro. Bueno, yo leía de todo ahí en esa biblioteca. Pero, cuando yo descubrí que mi tío tenía ese libro, me dije, Dios mío, me voy a mudar para esta casa. Bueno, la historia de Kunta Kinte es una cosa dolorosísima, pero maravillosa. La historia es maravillosa. Este autor que murió en el 92, pero la serie, el libro es del 76, el autor murió en el 92. Es la historia de esa familia. Porque Kunta Kinte nunca dejó de contarle a sus amigos o los otros esclavos y a su hija, que tuvo una sola hija, nunca dejó de contarle cómo era su vida en África y cómo él pertenecía a una comunidad que vivía en armonía y que todos eran generosos con los demás, etc. Eso aparece también en el libro. Y sobre todo el hecho de que no puede uno quedarse tranquilo con las injusticias como la esclavitud.
Y entonces la hija de Kunta Kinte le transmitió eso a su hijo, y este hijo a sus muchos hijos, y a los hijos, hasta que llegó al siglo XX con Alex Haley, que se puso a investigar todo esto, viajó a África para investigar todo esto y escribió ese libro, que dejó con los ojos pelados a todo el mundo entero. Bueno, esa historia para mí es muy significativa, para mucha gente lo es, y entonces yo lo que traje para leer hoy, también es muy significativa porque en mi familia pasa algo así. Sí, iba a decir que pasaba cuando mi abuela vivía, pero no, sigue pasando, porque todos los demás hemos seguido haciendo eso. Hablarles a los hijos de los padres, de los abuelos y en algunos casos de los bisabuelos cuando uno los ha conocido. Mi abuela se pasó toda mi vida, se pasó toda mi vida hablándonos a sus nietos y a sus hijos también de su papá, ¿no? De aquel gran hombre que era su papá, para resumir, ¿no? Y entonces cuando yo vi esa película, que la vi con ella, película no, serie, cuando yo vi esa serie que la vi con ella, yo veía mucha televisión con mi abuela, y veía programas de opinión y veía el béisbol también, y veía películas y series como esta. Cuando yo vi eso, me quedé muy impresionado, y al final de la serie, en el último capítulo, hay un pedacito en el cual aparece el propio autor del libro, diciéndole cosas de estas a la gente, ¿no? Si usted tiene a su abuela viva, vaya, visítela y pregúntele cómo era su papá, cómo era el abuelo del papá, dónde vivían, qué hacían, qué cosas comían, a dónde iban los domingos, etcétera, ¿no? Y yo me decía, oye, eso es lo que hace mi abuela, siempre me está hablando de cómo era la vida de su papá y cómo eran las cosas en la familia cuando ella era niña. Y entonces eso siempre me interesaba, ¿no? Por eso este libro es tan delicioso para mí. Y entonces lo que yo traje hoy para leerles, que lo estoy leyendo porque me han dicho que no, porque no me han dicho que haya otra cosa que conversar, otra cosa de la clase. Entonces lo que traje para leerles es el capítulo 1 de ese libro. ¿Puedo leerlo? Gracias. Adelante, Qué profesor. generosos sois. A comienzos de la primavera, bueno, Raíces, escrito por Alex Haley. El primer capítulo dice así. Profe, disculpe, ¿lo está grabando? Déjame ver. Yo creo que sí. No se mueve aquí el ratón. Sí, está grabando. Perfecto. Lo voy a compartir para que lo leamos todos juntos. Qué bueno que me hiciste venir aquí. Capítulo 1. ¿Por qué está esto aquí? Ok. A comienzos de la primavera de 1750, en la aldea de Jufure, o Jufure, 4 días río arriba de la costa de Gambia, África Occidental, nació un varón, hijo de Omoro y Binta Kinte. Hizo fuerzas para salir del cuerpo del cuerpo joven y vigoroso de Binta. Era negro como ella, y por su cuerpo resbaladizo le chorreaba la sangre de su madre. Lloraba con todas sus ganas. Las dos arrugadas parteras, la vieja Nioboto y Yaisa, abuela de la criatura, se echaron a reír de alegría al ver que era un varón. Según sus antepasados, el primogénito varón presagiaba la bendición especial de Alá, no solo para sus padres, sino también para la familia de los padres. Además, se sabía con orgullo que el nombre Quinte sería perpetuado y distinguido. Claro que sí, eso sucedió. Era la hora anterior al primer canto de los gallos y junto con la charla de Nioboto y de Yaisa, el primer sonido que escuchó aquel niño fue el débil y rítmico bom, bom, bom que hacían los morteros de madera en los que las otras mujeres de la aldea machacaban el cereal para preparar el desayuno tradicional de cuscús con carne y verduras que cocinaban en calderos de barro sobre un fuego hecho entre 3 piedras. El tenue humo azul, acre y agradable, ondeaba sobre la pequeña aldea polvorienta de chozas redondas de barro, mientras Cajali Demba, el alimano de la aldea, empezaba a llamar a los hombres para la primera de las 5 plegarias diarias que se ofrecían a Alá desde tiempo inmemorial.
Los hombres saltaron de sus camas de caña de bambú y cueros curtidos, se pusieron sus túnicas de algodón vasto y se alinearon rápidamente en el lugar dedicado a las plegarias, donde el alimano dirigía la oración Allahu Akbar, Ashadu an Laila la Ahai Lala. Dios es grande. Atestiguo que hay un solo Dios. Solo después de la plegaria, cuando los hombres regresaron a sus chozas para desayunar, que Omoro fue después de la plegaria, cuando los hombres regresaron a sus chozas para desayunar, que Omoro corrió, excitado y sonriente, para darles la noticia del nacimiento de su primogénito. Todos los hombres, al felicitarlo, repitieron las profecías de buena fortuna. De regreso en la choza, los hombres recibieron una calabaza llena de cereal cocinado de manos de sus esposas. Luego, las mujeres regresaron a la cocina en la parte posterior de la choza para alimentar a sus hijos y, por último, desayunaron ellas. Al terminar de comer, los hombres recogieron las pequeñas asadas con Z, las pequeñas asadas de mango curvo, cuyas hojas de madera habían sido envainadas de metal por el herrero de la aldea y partieron a su trabajo, que consistía en preparar la tierra para sembrar maní, cuscús y algodón, cultivos primarios de los hombres. El arroz era el de las mujeres, en ese cálido y exuberante terreno de las sabanas de Gambia. Según la costumbre ancestral, durante los 7 días siguientes, Homero debía dedicarse seriamente a una sola tarea, la selección de un nombre para su hijo. Tendría que ser un nombre rico en historia y en promesas, pues la gente de su tribu, los mandingas, creían que un niño llegaría a tener 7 de las características de la persona o cosa cuyo nombre tomaba. Durante esa semana de meditación, en nombre suyo y de Binta, Omoro visitó todos los hogares de Jufure para invitar a las familias a la ceremonia en que se le pondría nombre a su hijo y que tradicionalmente debía tener lugar en su 8º día de vida. Ese día, igual que su padre y su abuelo, el nuevo hijo se convertiría en miembro de la tribu. Cuando llegó el 8º día, los habitantes de la aldea se reunieron a la mañana temprano frente a la choza de Omoro y Binta. Las mujeres de ambas familias llevaban sobre la cabeza recipientes hechos de calabazas ahuecadas llenos de leche agria y tortas dulces de arroz machacado y miel. Caramosila, o Silla, no sé, el jaliba de la aldea, estaba presente con sus tambores tang-tang. También estaban presentes el alimano y Bima Sesai, el arafang, que algún día sería maestro del niño, y los 2 hermanos de Omoro, Hané y Salum, que habían venido desde lejos para presenciar la ceremonia al enterarse del nacimiento de su sobrino por los mensajes transmitidos por tambor. Binta sostenía orgullosamente en sus brazos al infante mientras le afeitaban un poco el pelo nuevo. Todas las mujeres exclamaron al ver qué bien formado era el bebé, pero pronto se callaron al oír que el jaliba empezaba a tocar los tambores. El alimano rezó una oración bendiciendo las calabazas llenas de leche agria y tortas munco. Y mientras rezaban, los invitados tomaban el borde de la calabaza con la mano derecha en señal de respeto por la comida. Luego el alimano se volvió para orar por el infante, rogándole a Alá que le concediera larga vida, éxito para su familia, su tribu y su aldea, a quienes les debía traer buen nombre, orgullo y muchos hijos, y finalmente fortaleza y espíritu para merecer honor y honrar el nombre que estaba a punto de recibir. Omoro caminó luego frente a la gente reunida de la aldea. Colocándose junto a su mujer, levantó el niño y mientras todos observaban, susurró 3 veces el nombre que había elegido para su hijo en el oído de éste. Era la primera vez que se pronunciaba el nombre del niño, porque la gente de Omoro creía que el primero en enterarse de su nombre debía ser el destinatario del mismo. El tambor tang-tang volvió a oírse, y esta vez Omoro susurró el nombre en el oído de Binta, que sonrió con orgullo y con placer. Luego Omoro
le susurró el nombre al Arafán, que estaba parado